Colosenses capítulo 2. Vamos a estudiar esta mañana desde los versos 11 al 15. Colosenses 2, verso 11 al 15. Vamos a leer estos par de versículos y dice así: En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la incircuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí Pablo continúa y te habrás dado quizás cuenta de que hay una palabra o una pequeña frase que Pablo usa mucho, que es en él, con él, con él, con él. Repite varias veces esa idea. Y, gracias Marco. Y de hecho es interesante porque nuestra fe es una fe sencilla. La fe en el Evangelio, la fe en Jesús es una fe sencilla, pero ponemos nuestra fe en algo muy complejo, en algo muy profundo. Cuando un día nosotros decidimos y tú decidiste responder al llamado de Jesús y creer en Él y poner tu confianza en Él, realmente fue una decisión que hiciste en la privacidad de tu corazón y Dios te iluminó y te tocó y abrió tus ojos para que pudieses entender estas cosas. Pero yo lo veo como, todos usamos computadoras, ¿verdad? Hoy en día todo está con máquinas, con computadoras y es bien fácil usar. ¿Se acuerdan hace un par de años atrás cómo eran las computadoras? Había una cosa que se llamaba DOS, que era súper complicado de utilizar. Los que a lo mejor son más de computadoras se acordarán. Pero con los años fueron introduciendo y fueron apareciendo estas cosas como Windows, como Apple con su sistema de ventanas y de clic, y todo se hizo más sencillo y mucho más amigable para el usuario. Pero detrás de esas cosas y esa ventana a todo color que tiene un escritorio, que tiene iconos, que tiene fotos y que tú lo puedes simplemente manejar con un mouse, hay toda una programación y un código detrás bien complejo para que eso funcione. Para nosotros es fácil, pero hubo ingenieros, hubo gente que estuvo trabajando años para que eso fuese una realidad. Con nuestra fe es algo similar. Para nosotros Jesús hizo algo sencillo para nuestro alcance, pero detrás de cámara o detrás de la pantalla es algo bien profundo que ocurrió. Y aquí en estos versículos vemos una serie de conceptos que Pablo habla que ocurrieron cuando Jesús murió en la cruz. ¿Qué hizo Jesús? Eso es lo que Pablo está hablando. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Una serie de cosas ocurrieron y en ese momento en que tú y yo creímos, realmente no teníamos como que claro quizás cada una de estas o qué significaban cada uno de estos conceptos que aquí Pablo menciona. Entonces Jesús hizo sencillo algo complejo. Jesús hizo accesible algo que era inaccesible para nosotros. Tú ves el Antiguo Testamento y cómo la nación de Israel tenía que relacionarse con Dios y cómo a través de esta serie de sacrificios que Dios también había establecido, era, por decirlo menos, bastante complejo todo lo que había que hacer para venir a Dios. Jesús y Dios hizo todo eso mucho más sencillo para nosotros. Simplemente creyendo y poniendo nuestra confianza en la obra que Él hizo en la cruz y en su resurrección, algo complejo que quizás podríamos pensar como abstracto, como difícil de comprender, Él lo simplificó para nosotros. Y eso es lo que Pablo nos habla acá. Fíjate en el verso 11, dice que en Él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Y aquí Pablo habla de la circuncisión, Pablo habla del bautismo, Pablo habla de la ley que nos era contraria a este decreto que está en nuestra contra, y enumera una serie de verdades que
que realmente a veces el hombre y nosotros nos gusta como que irnos por el camino equivocado. Y si te fijas, eso lo vamos a ver el próximo domingo, pero en el verso 16 del capítulo 2, Pablo dice, por tanto, nadie os juzgue. Entonces, ¿qué era lo que estaba ocurriendo en Colosas, en esta ciudad a la cual Pablo manda esta carta? Aparentemente, acuérdense que estábamos hablando de los gnósticos, esta especie de pseudo religión, de pensamiento oriental, místico, mezclado con el legalismo judío, estaba tratando de infiltrarse a la iglesia con ideas distorsionadas. Y lo que estaba pasando aparentemente, y cada vez que vemos el tema de la circuncisión en la Biblia, es que aparentemente esta gente estaba queriendo que los creyentes en esta iglesia de Colosas empezaran a circuncidarse por algún tipo de avance espiritual. Ahora, nosotros como hombres, como personas, somos muy, muy buenos para a veces transformarnos en personas legalistas. Y pensamos muchas veces de que por cierto tipo de cosas que nosotros hacemos y practicamos, eso nos hace merecedores del amor, del favor de Dios. Y siempre a través de rituales, de ceremonias y de cosas, pensamos que haciendo esas cosas Dios nos tiene que recibir y Dios nos va a amar más. Y aquí Pablo habla de todas estas cosas, de la circuncisión como primer tema. ¿Qué era la circuncisión? Era un acto de cortar la piel del miembro varonil. Al octavo día todo niño, hombre, judío, hebreo, era circuncidado. La palabra circuncisión quiere decir cortar. Y era algo que Dios le pidió a Abraham muchos años después de que dice que Abraham fue hallado como justo delante de los ojos de Dios. Pero la circuncisión era una señal del pacto. Dios le dice ahí en Génesis 17 de que la circuncisión iba a ser simplemente una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Iba a ser una marca en la piel que les iba a recordar siempre, de por vida al hombre, de que Dios había hecho un pacto y que Dios le había dado esta promesa gratis, sin que Abraham hiciese nada, simplemente por el favor de Dios. Pero ellos habían hecho de la circuncisión algo simplemente físico. Y con los años y al pasar de los siglos, ves de que realmente el pueblo de Israel vieron a la circuncisión únicamente como algo físico. Y ves incluso en el Antiguo Testamento cómo Dios les recuerda de que la circuncisión realmente, juntamente con algo físico para ellos, era algo espiritual. Era algo que debía de ocurrir en el corazón, que debía de ocurrir un corte, una marca en el corazón del hombre, que eso era realmente lo que tenía que ocurrir. Pero ellos habían como que en cierta manera llevado este ritual a un lugar y a una posición que no debía de haber estado. Y eso nos habla a nosotros muchas veces cuántas cosas hoy en día, rituales y cosas que pensamos que estamos haciendo para Dios, las hemos puesto en un lugar que no corresponde, que no debe de ir. Y nos consideramos justos o más justos que otros en base a las cosas que hacemos. Por cierto tipo de rituales o cierto tipo de cosas nos consideramos más justos. Eso es lo que había pasado con los judíos. Ellos eran los circuncidados y los incircuncisos. Entonces ya habían creado una categoría de estos sí y los otros no. Y eso los llevó a orgullo, los llevó a ser legalistas, los llevó a una religión rigurosa de ser súper estrictos y realmente ponían cargas sobre las personas. Pero Jesús, la idea de Dios era que debía de ocurrir una marca en el corazón, un cortar en el corazón. Romanos 2:29 dice, o sea, no es judío el que realmente está marcado en la piel, sino el que tiene la marca en el corazón, dice Pablo en Romanos 2. Entonces, Pablo le dice, ustedes pueden ser romanos, pueden ser judíos y estar circuncidados, pero si ustedes no guardan la ley, tampoco les sirve absolutamente de nada el estar circuncidados. La circuncisión solo les sirve si ustedes han guardado toda la ley. Y ningún hombre ha guardado toda la ley, dice la Biblia, absolutamente ninguno. Pero ¿sabes qué? A veces eso nos pasa a nosotros. Hacemos y hemos creado y participamos en ciertas cosas que son rituales y consideramos que si hacemos eso vamos a ser hallados justos delante de Dios. Dios nos va a dar la bienvenida, nos va a amar por esas cosas que hacemos.
Y lo que Pablo está diciendo en esta porción de texto es que realmente es Jesús que hizo todas esas cosas y es Jesús que hace esas cosas en nuestro corazón. Que realmente lo que debe de ocurrir más que una marca en nuestra piel es una marca y un cortar en nuestro corazón. Algo espiritual. No una mera religiosidad de algo externo. La religión es ese intento del hombre de querer llegar a Dios. Pero el Evangelio es Dios alcanzándonos a nosotros. Los sistemas religiosos crean un montón de cosas, de procedimientos, de rituales, como una manera a veces de simplemente cambiar la apariencia. Pero el Evangelio lo que hace Dios es no cambia la apariencia, cambia el corazón. El corazón del problema es nuestro corazón. Entonces, Pablo está hablando, ustedes ya han sido circuncidados. Eso es lo que está hablando. Porque aparentemente esta gente estaba viniendo a ellos y le estaba diciendo, no, ustedes tienen que circuncidarse. No eran los judíos, los judaizantes a lo mejor de la iglesia en Galacia, ¿se acuerdan cuando estudiamos Gálatas? Estos hombres que querían como que ellos vivieran la ley de Moisés y se circuncidaran. Aparentemente estos gnósticos, estos místicos orientales, mezclados con el judaísmo, también creían que la circuncisión era algo que ellos tenían que practicar. Pero Pablo le dice, no es necesario que se circunciden. Ya Dios ha circuncidado nuestro corazón, ya ha cortado el corazón, ha separado la carne. Y eso es lo que habla. Fíjate otra vez lo que dice el verso 11. Dice, en él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. No es la intervención de un hombre. Es la intervención de Dios, dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. La circuncisión de la cual Pablo está hablando y la circuncisión de Cristo es esa separación, es ese poner aparte, como dice él, la carne. ¿Y qué es la carne? La carne, la Biblia la menciona, no es como la piel, sino es nuestra naturaleza humana caída, con todos los deseos. Y nuestra carne, dice la Biblia, que se opone a Dios, que resiste a Dios. Que Pedro dice en 2 de Pedro que nuestra carne no acepta el señorío de Jesús, no quiere someterse a Jesús. Y son todos esos deseos, esos apetitos, esos sentimientos que se resisten a rendirse a Dios. Esa es nuestra carne, con todos nuestros deseos caídos. Y Pablo dice que esa circuncisión, o sea, ese cortar, ese poner aparte, de realmente hacernos libre de eso que nos tenía prisioneros, eso es algo que Jesús hace en nosotros. Todos hemos batallado y a lo mejor estamos batallando con cosas. A lo mejor tú tenías problemas con un montón o una serie de cosas en tu vida, con cosas que la Biblia dice, eso es pecado, eso no glorifica a Dios, eso nos va a destruir. Pero si éramos sinceros y nos acordamos, o a lo mejor nos podemos recordar hoy, por más que tú y yo quisiésemos como que a veces dejar de hacer eso, te encontrabas invariablemente con la realidad de que no podías, de que simplemente no podía dejar de hacer eso por más que yo quisiese, que por alguna razón la carne siempre terminaba ganando y yo terminaba rindiéndome a eso. Entonces, ¿cuál era mi esperanza? ¿Dónde podíamos hallar esperanza para poder vivir una vida diferente? Nuestra única esperanza, dice Pablo, y por eso él dice que en él estamos completos. ¿Se acuerdan el domingo pasado? En él estamos completos. ¿Por qué estamos completos en él? Porque él es el único así cirujano preciso que puede llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón y hacer esa marca y poner aparte eso que realmente nos tenía amarrados, que era la carne. Y Pablo hace podemos hacer como un contraste entre la circuncisión que practicaban los judíos y la circuncisión que hace Dios. La exterior y la interior. La exterior se cortaba la piel. La interior es una incisión en el corazón. La exterior tiene que ver con poner aparte piel, la interior tiene que ver con poner aparte nuestra carne caída, con todos esos deseos pecaminosos. La exterior es algo que el hombre hacía, pero la interior es algo que solamente Dios puede hacer en nuestro corazón. La exterior no nos libra del poder del pecado.
la interior, la que hace Dios, nos libra del poder del pecado. Algo que no debemos de olvidar. Y es que tú y yo, o los que somos creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, ya no estamos obligados a obedecer a nuestra carne. La Biblia nunca nos dice de que la carne y los deseos de la carne van a desaparecer completamente. Esa es una realidad que vamos a enfrentar hasta el último día de nuestra vida terrenal. Pero lo que ha ocurrido es que algo nuevo ha llegado a nuestra vida y hemos vuelto a vivir espiritualmente y el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y hay un conflicto entre nuestra carne o nuestra naturaleza caída y el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Y dice Gálatas que se oponen entre sí para que no hagan lo que queramos. Pero es una realidad. Pero al Dios haber circuncidado, al haber cortado eso, tú y yo tenemos, por la gracia de Dios y por el poder que Él nos da, la capacidad de no ya vivir esclavos y prisioneros de nuestros deseos y nuestras pasiones caídas. Y tenemos que entender eso, ¿ves? Si tú no conoces a Jesús y si Jesús no es tu Salvador aún, todavía estás prisionero de ciertas cosas o de muchas cosas. Pero realmente el único que nos puede hacer libre y el que nos puede cambiar y transformar es la obra que Jesús hace al nivel de corazón, ¿ves? No la hace un hombre, no la hace una iglesia, no la hace ninguna persona, la hace Dios. La hace en nuestro corazón. Entonces la circuncisión se trata de eso, de poner aparte eso que es muy, muy humano caído. Mira, acompáñame a Filipenses capítulo 3, es el libro que está antes de Colosenses, si no estás familiarizado con la Biblia, es el libro anterior a Colosenses, Filipenses capítulo 3, verso 3. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, dice, nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes son? Dice, los que servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y chécate eso, no teniendo confianza en la carne. Dice que los que son de la verdadera circuncisión no tienen confianza en la carne, no confían en su carne, sino que confiamos en Jesús. A veces lo que pasa con los rituales o lo que pasaba con los judíos era que ellos confiaban en su circuncisión. Confiaban en que al ser circuncidados eso era suficiente para obtener el favor de Dios y para que Dios los amara. Y eso pasa con los rituales. Cualquiera que practique, si tú piensas de que por hacer eso Dios te ama y te acepta y te va a dar la bienvenida y te va a perdonar, estamos equivocados. Dios nos acepta y nos ama y nos da la bienvenida por lo que Jesús hizo. Y cuando Jesús marca nuestro corazón, es cuando realmente las cosas comienzan a cambiar. Ahora, acompáñame también al libro de Romanos, un poco más hacia tu izquierda en la Biblia. Romanos capítulo 6. Romanos 6, verso 6. Romanos 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es importante. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, nuestra carne, nuestra vieja naturaleza, dice, fue crucificado juntamente con Jesús, para que el cuerpo del pecado, o sea, nuestra carne, sea destruido. ¿Por qué necesita ser destruido? Porque tiene todas estas cosas que nos separan de Dios, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mi carne, tu carne, tiene una tendencia a pecar. Y eso tiene que ser destruido, dice Dios. Tenemos que ser libres de eso. Los gnósticos, los que estaban tratando de infiltrarse en la iglesia en Colosas,
Ellos hablaban de todas estas cosas y conceptos así abstractos y no, tú tienes que venir a un conocimiento más elevado, que está oculto para muchos. Solo un grupo muy, muy reservado tiene acceso a la verdad y si tú vienes con nosotros, nosotros sí te podemos enseñar y llevarte al siguiente nivel. Pero realmente Pablo nos ha dicho de que la verdad de Dios y la verdad de Jesús está disponible para todos y que realmente en Jesús estamos completos, pero aquí es lo importante. Solo Jesús, solo la obra de Dios en nosotros puede hacer eso. Romper y quebrantar y cortar esa esclavitud que teníamos con nuestra carne, nuestro cuerpo pecaminoso, nuestra naturaleza caída, que se rebelan contra Dios, que hace que pequemos los unos con los otros, todas esas cosas. Jesús, cuando cambia nuestro corazón e interviene en tu corazón, Él va a producir eso. Entonces, la circuncisión del corazón. ¿Qué otra cosa habla Pablo? Volviendo ahí a Colosenses 2. Fíjate, dice que el verso 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Pablo usa otros dos conceptos. Habla de ser sepultado y ser resucitado. Habla de que nos dio vida. Nos dio vida cuando estábamos como muertos. Y ese es el diagnóstico, ¿ves? Ese es el diagnóstico del hombre separado de Dios. El hombre separado de Dios, que no se ha reconciliado con Dios, no es un hombre que está más o menos, o como que le falta solo una cosa. El hombre separado de Dios, para Dios, dice, es un hombre que está muerto. Muerto espiritualmente. No hay vida. Y está esperando simplemente recibir un juicio en contra. Y esa era la condición que teníamos, esa era la condición que tú y yo teníamos. Y a lo mejor es la condición de alguien que todavía está presente acá. No ha entendido, todavía no ha llegado a esa voluntad y ese deseo de decir, yo me voy a reconciliar con Dios, porque Él ha provisto de la reconciliación a través de Jesús. Muertos espiritualmente. Acuérdate lo que Dios le dijo a Adán. El día que tú comas de ese fruto, ese día vas a morir. Adán no murió físicamente el día en que comió del fruto prohibido. Pero ese día que él desobedeció, él murió espiritualmente, él y Eva. Y murió espiritualmente. ¿Y por qué el espíritu era importante? Porque era a través de la parte espiritual que el hombre se relaciona con Dios. Y la comunión con Dios se rompió, se cortó, ya no hubo relación con Dios. Y desde ahí hemos pagado las consecuencias. Tuvo que venir Jesús para saldar esa deuda y poder volvernos a reconciliar con nuestro Creador. Pero la condición del hombre y el diagnóstico de Dios es eso, no es que estás medio mal o te falta nada más una cosita, estamos muertos espiritualmente. Pero en esa condición de muertos espiritualmente, dice que Él nos dio vida. Dios te amó, no cuando estabas en el mejor momento de tu vida, cuando tenías todas las cosas claras, cuando estabas haciendo todo lo correcto, cuando estabas queriendo buscar a Dios. Dijo Dios, ahora sí está echándole ganas, ahora sí lo voy a amar. No, Dios nos amó cuando estábamos muertos espiritualmente, cuando no teníamos cero interés teníamos en Él, cuando estábamos viviendo una vida abiertamente de desobediencia. Pablo dice en Romanos de que Él nos amó cuando aún éramos pecadores, no cuando éramos unos santos, o cuando andamos como que buscando en la Biblia o haciendo nuestro devocional o ese tipo de cosas. Dios no nos amó en ese momento. Dios nos amó cuando aún éramos pecadores, cuando todavía estábamos muertos espiritualmente. ¿No te da esperanza eso? De que realmente no hay un lugar más profundo al cual puedas caer, que te vaya como que a poner fuera del radar de su amor. No lo hay. Pero mi pregunta para ti es, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Ves? No podemos quedar pasivos y sin tomar una decisión. De hecho, no tomar una decisión para con Jesús es tomar una decisión. Es decir, no.
Cuando yo le digo todavía no, le estoy diciendo realmente no quiero. ¿Ves? No quiero aceptar este diagnóstico de que esa es mi condición. Pero es necesario asimilar y recibir el diagnóstico del doctor para tener el tratamiento que necesitas. ¿Ves? Con negarlo, tu enfermedad no va a cambiar. Tu problema no va a desaparecer con simplemente negarlo. No, yo no estoy así. Yo no soy así. Ese es el diagnóstico. Estábamos muertos en pecados, pero la esperanza es que Dios nos dio vida. Dios nos dio vida. Y Él usa esta imagen, este simbolismo de ser sepultados y ser resucitados, y habla del bautismo. Y el bautismo, eso es lo que es un simbolismo de algo que ocurrió con Jesús en la cruz. El bautismo representa, de hecho la palabra bautismo quiere decir sumergirse. Y representa eso, es bajar y ser sepultado y volver a ser levantado y a resucitar a una nueva vida. Eso es lo que Pablo está explicando y lo pone así, es la muerte, la sepultura y la resurrección del creyente. Y esto es importante, lo que le ocurrió a Jesús en la cruz, lo que ocurrió con su vida, nos ocurrió a nosotros. Nosotros nos identificamos con Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, nosotros morimos juntamente con Él. Esa vieja carne, ese viejo hombre, el viejo Edgar, tenía que morir, ¿ves? No hay posibilidad de una nueva vida mientras la vieja vida esté existiendo. O te pasas a una casa o sigues en la casa vieja, pero no puedes estar así. Entonces, esa vieja naturaleza, ese viejo hombre tenía que morir, tenía que ser sepultado. Pero hay una esperanza de una nueva vida y una resurrección para nosotros, de vivir una vida diferente, de vivir una vida ya no gobernada por el pecado. Muerte, sepultura y resurrección. Ahora, esto es importante. Hay gente que uno a veces le pregunta, ¿y cómo sabes que te vas a ir al cielo? Porque me bauticé cuando era niño. Ningún ritual, ninguno, nos da la salvación. Absolutamente ninguno. Eso es la idea que quizás los colosenses están pensando. Entonces Dios me va a salvar porque me circuncido. O Dios me va a hacer crecer y madurar si me circuncido o si me bautizo. Ningún ritual nos salva, absolutamente ninguno. Lo que nos salva o que nos salva es Jesús, simplemente, solo Jesús. Ahora, el bautismo es algo que hacemos porque lo hacemos en obediencia. Pero el bautismo es simplemente un simbolismo de algo que ocurrió. Es como nuestro anillo, los que estamos casados. O sea, este anillo tiene valor si yo soy fiel a mi esposa, pero este anillo no tiene ningún valor si yo ando engañando a mi esposa. Lo puedo cargar, pero no va a representar absolutamente nada. Esto es real si yo vivo fiel a mi esposa. ¿Ves? El bautismo es lo mismo. Es válido y es bueno si tú has nacido de nuevo, si realmente Jesús te ha salvado. Pero el ponerme el anillo, si yo me voy a poner el anillo, eso no me transforma en un hombre casado. Es simplemente un reflejo de una realidad que ocurrió. El bautismo es exactamente lo mismo. Entonces, a veces hacemos que estas cosas que son como que rituales, las hacemos más importantes que Jesús. Hoy en día, si eres un cristiano de mucho tiempo, ya sabrás que está esta eterna pelea de cómo te bautizaste, ¿no? Si te sumergiste o te tiraron agua. ¿Sí, ¿entienden? Los que llevan más tiempo a lo mejor entenderán. No, es que ese método no funciona, no es bíblico. Y hasta por eso nos peleamos. No, ¿dónde te bautizaste? En tal iglesia. No, si quieres realmente estar en comunión tienes que bautizarte en esta iglesia. Y empezamos a transformar estos rituales o estas cosas en algo que realmente no es lo más importante. Realmente no lo es. Porque ningún ritual me salva, y esto es más importante aún, ningún ritual me da el poder de Dios. Es simplemente algo externo que representa algo que ha ocurrido en nuestro corazón. Es Jesús el que nos da vida. ¿Ves? Fíjate lo que dice ahí. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne os dio vida, juntamente con Él. La vida está con Jesús, no en un ritual.
En ningún ritual está la vida. La vida está con Jesús. Él nos perdona nuestros pecados. Él nos da un poder para vivir la vida que le glorifica a Él, que realmente es la vida que Él diseñó para que nosotros vivamos. Pero eso es simplemente una consecuencia de algo que ha ocurrido en nuestro corazón. Mi vida va a comenzar a caminar diferente solo cuando Él me ha dado vida primeramente a mí. Mi matrimonio no va a cambiar. Mi relación con mis hijos no va a cambiar. Mi relación con el mundo laboral no va a cambiar si primeramente Dios no me ha dado vida a mí. Por eso Pablo en el capítulo 4 es recién cuando empieza a hablar, al final del 3, de, esposos sean así con sus esposas, no sean ásperos, esposas sujétense a sus maridos, padres traten así a sus hijos, hijos traten así a sus padres, trabajadores compórtense así en el trabajo, amos traten así a sus trabajadores. Eso está al final, ¿ves? Ese es un vagón, no es la locomotora. Lo que hace que esto se mueva es esto que estamos viendo acá. Yo no puedo esperar que haya vida en mi matrimonio si primeramente yo no tengo vida de parte de Dios. Entonces Dios tiene que primero cambiar mi corazón. Tiene que marcar mi corazón, circuncidar, separar, hacerme libre de esa vieja naturaleza caída. Y cuando eso ocurre, cuando he muerto, he sido sepultado y he resucitado a una nueva vida, es que mi vida va a ser diferente y voy a poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Mira, vamos a leer el capítulo 3 de Colosenses, el capítulo siguiente. Sí, bien rapidito, verso 1 al 3. Dice, si pues habéis resucitado, eso es lo que está hablando. Todavía tú y yo no hemos resucitado a la vida glorificada, pero está hablando de una realidad espiritual. Antes estábamos muertos, fuimos sepultados, pero ahora resucitamos a la nueva vida. Fíjate, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis, ¿qué dice ahí? Muerto. Porque habéis muerto. Esa es nuestra realidad. Si yo quiero los beneficios, si yo quiero esta nueva vida que Jesús me promete, que Jesús quiere darme, yo tengo que morir. Tengo que morir, tiene que ocurrir eso. Y venir a la vida que Él me promete dar. ¿Cómo ocurre eso? Creyendo en Jesús, poniendo mi confianza en Él, aceptando su perdón, aceptando la invitación a la reconciliación con Él, reconociendo de que soy un pecador, y ese es el diagnóstico. Ese es. Y cuando reconozco quién soy, acepto el diagnóstico que Dios da de mí y acepto la cura, ahí ese día yo morí y resucité a una nueva vida. ¿Ves? Dios no está interesado en mejorar tu vida. Es como a veces esta idea de, ok, voy a hacerme cristiano para que mi vida mejore. No, la Biblia dice que Dios no está interesado en mejorar mi vida. Dios está interesado en darme una nueva vida. Para una nueva vida, la vieja vida debe de morir. No es que, Señor, bendice mi vieja vida y como que hace algunos ajustes y ahí como que dale una manito de gato, ¿no? No. Dios quiere darte una nueva vida porque la vieja vida no sirve. La vieja vida, la vieja naturaleza nos separaba, nos hacía enemigos de Dios. Por lo tanto, cuando yo me arrepiento, reconozco quién soy, acepto el diagnóstico que Dios da y vengo arrepentido con el deseo de dejar esa vida atrás y venir ahora hacia Dios, Él me da su perdón. Él me hace nacer a una nueva realidad, reconciliado con Él, aceptado, amado, bienvenido. Pero eso solamente lo puede hacer Él, no lo hace ninguna religión, ninguna iglesia, ningún hombre, ningún ritual. Solamente Jesús obrando al nivel del corazón. Fíjate el verso 14. ¿Qué más hizo Jesús? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros.
Había un acta de decretos en nuestra contra. ¿Sabías eso? Había un acta de decretos en nuestra contra, en tu contra. Y esa acta de decretos era la ley de Moisés. La ley de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés, era esa acta de decretos en nuestra contra. Tú ves y lees simplemente los 10 mandamientos. Y ahí es donde viene la parte de aceptar el diagnóstico. ¿Ves? Cuando tú y yo le echamos una leída a los 10 mandamientos en el libro de Éxodo, te vas a dar cuenta que ahí en eso está el estándar de Dios. ¿Quién es Dios y qué es lo que Dios espera de su creación? Y nada más vemos el primer mandamiento y vemos que simplemente ya con el primero estamos descalificados. Ya no cumplimos, ya fallamos. Entonces sigues para abajo y es una lista de simplemente de mortificarte. Porque dices, no. Y eso es la verdad. Ninguno ha vivido jamás a la altura y al estándar de que Dios ha pedido. Solo uno, Jesús. Entonces, como en la época de Pablo, como en la época de Jesús, cuando los fariseos, estos religiosos judíos, querían a fuerza, pensaban de que ellos podían ser hallados justos delante de Dios por guardar la ley. Estaban engañando a ellos mismos. Ningún hombre ha guardado la ley jamás. Solo Jesús. Entonces, si yo me quiero relacionar con Dios basado en la ley, ok, vete por ese camino y ve si has cumplido los 10 mandamientos y todas las leyes que Dios le dio a Israel. Y vas a darte cuenta que no se puede. ¿Es la ley mala? Dice Pablo, no es nada mala. La ley es buena cuando la usamos para el propósito que fue dada. Y Pablo dice cuál es el propósito de la ley en el libro de Gálatas. Dice que la ley es como un espejo. O sea, la ley simplemente iba a mostrar, iba a revelar nuestra condición. Dios la iba a usar para establecer, mostrarnos nuestra realidad, nuestra condición. Y nuestra condición es, soy culpable y soy pecador. Porque Dios espera esto de mí y yo no he llegado ni siquiera al 1%. Entonces cuando la gente dice, uno le pregunta, ¿eres una buena persona? Todos decimos, sí, soy una buena persona. Ok, pero ¿cuál es el estándar con el cual estamos definiendo de que somos una buena persona? ¿El estándar humano? ¿El parámetro humano? A veces la gente tú le dices, ¿por qué vas a ir al cielo? Porque soy una buena persona. Porque he hecho buenas obras. Porque he hecho buenas cosas. Ok, ese bueno, ¿quién lo define? O sea, si tú quieres ir a mi casa, pues yo defino quién entra en mi casa. Otra gente puede querer entrar, pero yo decido si le doy la bienvenida o no. Entonces, si yo quiero llegar al cielo, el que define los términos para entrar ahí no soy yo, es Dios. Entonces, ¿cuál es el estatus o el estándar que Dios definió? Lo encuentras en su ley. No tendrás a dioses ajenos delante de mí. ¿Y cuántos dioses tenemos en nuestra vida? ¿Cuántos ídolos tenemos en nuestra vida? Dicen, no, yo en mi casa no tengo ninguna estatua. A lo mejor. Pero en nuestro corazón, ¿cuántas estatuas tenemos? ¿Cuántas cosas hemos puesto antes que Dios? Y están ocupando el lugar de Dios. Entonces, todos somos pecadores, todos estamos necesitados. Y eso es lo que hacía la ley. Por eso teníamos una deuda. Dice, yo no tengo ninguna deuda con Dios. Claro que la tienes. Si no has rendido y no te has reconciliado con Dios y no has aceptado lo que Jesús te ofrece, sigues teniendo una deuda, una factura pendiente con Dios. Y créeme que no es buena cosa deberle algo a Dios. Entonces dice, un acta de decretos era nuestra contra. Nos mostró nuestra condición. Y esa palabra tan técnica que usa Pablo de un acta de decretos es un concepto como de contabilidad. Podríamos decir, es una factura. Es una factura pendiente. Entonces, hay una deuda, pero
Cuando yo reconozco y acepto ese diagnóstico, cuando yo me doy cuenta y digo, ok, esto es lo que Dios esperaba, esto es lo que me dice la ley de Dios. Digo, no, pues yo no he cumplido con esto, yo no he vivido por el estándar que Dios estableció. Acepto mi condición, acepto ese diagnóstico. Y digo, bueno, ¿quién me puede ayudar? Y ahí es donde entra Jesús. ¿Ves? La ley de Moisés tenía el propósito de mostrarnos nuestra condición y llevarnos y apuntarnos a alguien que sí nos podía ayudar, que era Jesús. Entonces, cuando yo reconozco mi condición y reconozco y acepto lo que Dios dice de mi condición, ya la ley ya cumplió su propósito y ya tú y yo ya no me relaciono con Dios a través de la ley. Porque ya me hizo ver lo que la ley quería hacerme ver, que era que necesitaba un Salvador. Y cuando reconozco eso y acepto la oferta que Dios me da de Jesús como la provisión para salvación para nuestras almas, soy reconciliado. Soy reconciliado. Y esa deuda es pagada. Mi desobediencia al estándar de Dios es cubierta y es saldada por la obediencia de Jesús. Yo fui desobediente a la ley de Dios, no cumplí sus mandamientos, pero Jesús no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Y Él la cumplió en nuestro lugar porque ni tú ni yo podíamos cumplirla. Ningún hombre. Dice, no, le voy a echar ganas y vas a ver que sí voy a guardar los 10 mandamientos. Ok, Dios te bendiga ahí. Si llegases supongamos que llegases a cumplir los 10 mandamientos y la ley de Dios, eso no borra en lo absoluto lo que ha ocurrido hacia el pasado. Entonces, igual tenemos una factura pendiente. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres relacionarte con Dios a través de un ritual? ¿A través de lo que yo soy capaz de hacer? ¿O de cuánto yo estoy dispuesto a demostrarle a Dios de que, sí, perdóname Dios, yo voy a hacer esto por ti? Nada de lo que tú y yo podamos hacer como para ganarnos el favor de Dios va a ser suficiente. Y ahí donde entra este concepto tan y únicamente cristiano, que es la gracia. ¿Ves? La gracia de Dios. El entender de que no hay absolutamente nada que tú y yo podamos hacer para ganar el favor de Dios, sino que simplemente Él me lo quiere dar porque es un regalo. Eso va a cambiar y va a transformar tu vida para siempre. Ahora, el concepto de la gracia la podemos tener en nuestra mente, pero no necesariamente en nuestro corazón. Hay muchos cristianos hoy que siguen pensando y siguen creyendo de que el estatus de su relación con Dios depende en su desempeño personal. Entonces, hoy no leí la Biblia, hoy no hice mi devocional, hoy no le hablé de Jesús a alguien y me siento miserable porque siento como que Dios casi que me tira un rayo. Y Dios no te ama, no te da su favor por lo que tú haces por Él. Dios te da lo que te da por quién es Él y no por quién eres tú. Y cuando yo entiendo eso, de verdad, eso me va a hacer libre. Libre no para pecar, sino libre para servir a Jesús ahora. Porque ya sé y ya entendí de que no es mi desempeño lo que me pone como que una estrellita en el refrigerador del cielo. Sino es Jesús, ¿ves? Es Jesús. Entonces ya no estoy bajo la ley. Pablo dice en Romanos que estamos bajo la gracia. Ya no me relaciono con Dios a través de la ley de Moisés, ya cumplió su propósito. Ya me mostró de que fallé miserablemente y que necesitaba un Salvador. Acepto mi Salvador y la ley se pone a un lado, ya cumplió su propósito. Ahora, ¿eso quiere decir de que tú y yo como cristianos ya no tengo ninguna ley? No, Pablo dice en Romanos 8 de que ahora tenemos la ley del Espíritu. Ahora no es que hacemos lo que queremos. Ahora el mismo Espíritu de Dios vive en nosotros y nos da el poder para vivir una vida que agrada a Dios. Porque Él no está afuera, está en nosotros. ¿Se acuerdan lo que Pablo decía? El misterio es que es Cristo en nosotros. Eso es. El cristianismo no es simplemente una lista de cosas que no haces y haces. El cristianismo son buenas noticias para ti.
No son buenos consejos, aunque la Biblia tiene buenos consejos para que darte. Pero la Biblia, el Evangelio son buenas noticias, y la buena noticia es que Dios te quiere perdonar y que Dios mismo va a venir a vivir en ti. Dios mismo. Y que Él es el que nos guía y nos gobierna. Ya no una ley que Dios le dio a Moisés, sino que realmente es Él mismo obrando y operando en mí. Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros, tú y yo ya nos movemos, no movidos por simplemente el temor o la obligación, sino que nos movemos por el amor. Esa es nuestra motivación, amar a Dios. Y porque amamos a Dios, queremos hacer las cosas que le honran y le agradan a Él. El amor es nuestro motor, pero el que nos capacita para movernos es su Espíritu. Él nos da el poder, la vida para poder hacerlo. Eso que toda la vida te costaba un buen hacer y que nomás no había manera en que dejaras de hacerlo, Dios te ayuda por su Espíritu que vive dentro de ti ahora para poder, ahora sí, vivir de una manera diferente. Eso es el cristianismo. Nosotros a veces lo hemos transformado y hemos dado esta impresión de que es otra cosa. Pero cristianismo es Dios viviendo en nosotros, viviendo por una ley superior, no la de la obligación, sino la del amor. Ahora, chécate todo lo que ha hecho Jesús. Jesús cumplió lo que tú y yo no podíamos cumplir. Cumplió la ley. Jesús pagó lo que tú y yo no podíamos pagar. Esa deuda que teníamos, esa factura, no había recursos en mi cuenta que pudiesen ser suficientes para pagar mi deuda. Pero Jesús pagó eso. ¿Qué más hizo Jesús? Fíjate, verso 15. Verso 14 al final, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Los historiadores dicen que en la época de Pablo, en la época del Nuevo Testamento, cuando tú tenías una deuda con una persona y cuando tú saldabas esa deuda, esa persona a la cual tú le habías pagado la deuda tenía que ir a un lugar público y clavar y poner y hacer visible y hacer de conocimiento público de que tú ya no tenías ninguna deuda con él. Y lo que Pablo está diciendo es que eso es lo que hizo Dios. La cruz es un reconocimiento público de que el hombre que confía en esa riqueza que hay en ese madero y que acepta eso, ya no tiene ninguna deuda con él y que Dios le ha perdonado. Eso es la cruz, ¿ves? Es un reconocimiento público y visible para todos de que el hombre que confía en ese hombre que está en la cruz, públicamente Dios dice, ese hombre que confía en eso ya no tiene ninguna deuda conmigo. ¿Ves? Jesús no murió en una habitación perdido por ahí en algún lugar. Él murió públicamente. Fue una declaración pública de Dios de que nuestra deuda había sido perdonada. Ahora, esa deuda solo es perdonada cuando tú aceptas esa oferta. Eso aplica en tu cuenta cuando tú dices, yo quiero eso para mí. Yo quiero eso para mí. Ahora, fíjate el verso 15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué más hizo Jesús? Dice acá, dice que despojó a los principados. Y obviamente está hablando de estas realidades y estos poderes espirituales de Satanás. Dice que Él los despojó y es interesante. Él triunfó sobre ellos en la cruz. A veces pudiésemos pensar de que la cruz es una derrota. Y a lo mejor Satanás pudo pensar, ya le gané, ya. Y realmente era su peor derrota, era su derrota definitiva. La cruz fue la derrota definitiva de Satanás. La cruz no fue un accidente en la vida y en el camino de Jesús. La cruz fue su propósito por la cual Él vino. Acuérdate, esta deuda debía de ser pagada, saldada. Alguien tenía que pagar por eso. ¿Ves? Dios es amor, pero Dios es santo, Dios es justo. Y Él no perdona la deuda, no se hace el desentendido así como así. Alguien tenía que pagar eso.
Y su mismo hijo, su propio hijo vino a pagar esa deuda. Y para pagar esa deuda, él tenía que morir. Entonces la cruz es la derrota de Satanás. Jesús no solamente me hizo libre, no solamente me dio vida, no solamente perdonó mi deuda, sino que también derrotó a Satanás. Lo derrotó en la cruz. El adversario, como dice la Biblia, el engañador. Y es interesante porque la palabra que Pablo usa en el verso 15 cuando dice y despojando, esa palabra quiere decir desarmar. Es cuando alguien está armado con un arma y viene alguien y lo desarma, lo deja sin armas para hacer nada. Esa es la idea. Y lo desarmó. Lo desarmó. ¿Cómo podía Satanás atacarnos? ¿Sabes cómo? La Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Es el acusador. ¿Y cómo nos podía acusar? Con esa factura pendiente. Mira, Edgar, mira todo lo que ha hecho. Mira todo lo que hizo. ¿Cómo puede decir de que es un hijo tuyo? ¿Cómo puede decir que es un cristiano? Pon tu nombre ahí. Mira, aquí está esta factura. Lo que él no quiere ver o lo que él quiere como que mentir es que esa factura dice saldada, pagada. Entonces, cuando él dice que lo desarmó, lo dejó sin ningún tipo de arma a nuestra contra. Él no nos puede ya acusar. Mira, Viri. Nada personal, Viri. Mira lo que está haciendo. O mira lo que hizo. O mira lo que hicimos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió por tus pecados, no murió simplemente por los que has hecho en el pasado. También murió por los que vas a hacer en el futuro. Y eso no es una carta abierta para que tú digas, pues yo voy a hacer lo que quiero entonces. No es eso. Pero la deuda que Jesús canceló en la cruz es definitiva. Ya no hay nada pendiente entre tú y Dios. Si tú has creído en Jesús, si tú te has reconciliado con Dios. Satanás no puede y no tiene cómo dañarte, cómo acusarte. Porque cada vez que él va y quería acusarnos, Jesús, nuestro abogado defensor, dice, ese caso ya está resuelto. Ya no hay deuda, ya no hay un caso pendiente, no hay un caso abierto. Ya no está. Primera de Juan 5:18, no vayas ahí, yo te lo leo. Primera de Juan 5:18 dice, aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Primera de Juan 4:4 dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hoy en día mucha gente vive con temor con Satanás. Y sí, es un adversario. Pero ¿sabes qué? Jesús lo desarmó. Lo dejó desarmado. Satanás no puede dañarnos. Puede atacarnos, puede como que intentar oprimirnos, sí. Pero Satanás jamás puede venir a la vida de un cristiano más allá de lo que Dios le permite hacer. Satanás no puede vivir dentro de un cristiano. Esa idea de que algunos creyentes tienen o piensan de que un cristiano puede estar endemoniado es totalmente antibíblico. Jesús no tiene tiempos compartidos. ¿No? Él lo derrotó y lo desarmó por completo. Todas las cosas que él podría, Satanás, hacer o decir en tu contra, por algo que hayas hecho, cualquier argumento, Jesús pagó por eso. Entonces, eso él no lo puede usar en contra de nosotros con Dios, pero eso a lo mejor lo puedes usar en nuestra contra. Y podemos creerle ese cuento de, y que hice esto y Dios ya no me ama. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a abrir la Biblia? ¿Para qué voy a orar si mira? Y la condenación, y Satanás está usando esa arma que realmente es una pistolita de agua. No dispara.
Y nosotros nos asustamos por eso. Jesús lo desarmó en la cruz. Jesús sabe absolutamente todo lo que tú has hecho. No hay ninguna información que Satanás pueda desclasificar que pueda ser usada en tu contra. Como que, ay, Jesús, hoy no sabía eso. ¿No? El acusador se quedó sin argumentos por la cruz. El acusador ya no tiene ningún argumento en tu contra, porque la cruz resolvió todo eso. Jesús lo resolvió en la cruz. Lo desarmó. ¿Qué más hizo? Dice que lo exhibió. Eso es la idea de exponerlo, avergonzarlo públicamente. Lo humilló públicamente. Y dice, y triunfó. Esa es la idea de Pablo de una marcha triunfal de los generales romanos cuando regresaban y traían un botín de guerra, traían a prisioneros y marchaban por las calles de Roma como de la bienvenida, y era una fiesta. Bueno, cuando Pablo dice que él triunfó, está hablando de que Jesús es nuestro general. Y él exhibió, él triunfó y desarmó a Satanás. Jesús ya se encargó de él. ¿Ves? Y sí, por un tiempo nos puede dar un poco de lata, pero no, nuestros ojos no deben estar puestos en él. No le des tiempo aire a Satanás en tu vida. Satanás no está en todas partes. Satanás no es omnipresente, no es omnisciente. Está en un lugar, en un momento, nada más. Es poderoso, pero no es la contraparte a Jesús. Satanás es creado y fue derrotado. Entonces no vivimos enfocados en él. Tú y yo ya realmente no tenemos que vivir preocupados por Satanás. Tenemos que vivir enfocados en Jesús, no enfocados en el enemigo, enfocados en Jesús. Y sí, ponerme el equipo de protección y defensa que Él ha dejado. Lee Efesios 6. Ese es tu kit de sobrevivencia. Y si lo usas bien, no pasa nada. Pero ahí está. Entonces, como conclusión, Jesús nos hizo libre del viejo hombre. Jesús nos dio una nueva vida. Jesús nos perdonó. Jesús cumplió lo que tú y yo no podíamos cumplir. Jesús pagó una deuda y Jesús venció a Satanás. Eso es lo que Jesús hizo. Y eso es una realidad para ti simplemente si tú dices, ok, yo voy a creer en Él, voy a seguirlo, voy a confiar en Él, voy a aceptar su invitación a reconciliación. Si tú haces eso, todo esto va a ser para ti. Mientras tú no hagas esto, esto no es una realidad para ti. Puede serlo. A lo mejor hoy puede ser ese día, si tú decides aceptar el diagnóstico. Soy un pecador, reconozco que le he fallado a Dios, que no he vivido conforme a lo que Él quiere, pero acepto su perdón, me arrepiento, decido seguirlo a Él y confiar en que Él es mi Salvador. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno y por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias porque tú lo lograste todo en la cruz y a través de la resurrección podemos tener la seguridad de que cada una de tus palabras eran ciertas. Yo te pido esta mañana, Señor, esta tarde ya, que tú puedas convencer a los que aquí aún no han sido convencidos de su condición y su estatus delante de Dios. Yo te pido, Señor, que ellos puedan hacer un examen sincero, honesto, a la luz de la Biblia, a la luz de la ley, de los 10 mandamientos, algo tan sencillo como eso. Y reconocer de que realmente no han vivido conforme a lo que tú esperas. Pero que eso no tiene por qué dejarnos sin esperanza. Porque Jesús es nuestra esperanza. Él vivió esa vida que no podíamos vivir. Entonces, yo te pido que tú les convenzas y que les salves hoy.
que Jesús, tú puedas tocar sus corazones y puedas invitarlos a una reconciliación contigo. Y que ahí en la privacidad del corazón, esa transacción pueda ocurrir. Entonces, Señor, salva. Y gracias a los que ya hemos sido salvados por ti. Gracias por todo lo que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos a vivir vidas que te honren, que te glorifiquen, sabiendo todo lo que tú ganaste para nosotros. Entonces, una vida de seguirte a ti, de conocerte, es una vida extraordinaria, donde podemos experimentar una relación con nuestro Creador. Y gracias por eso. Gracias, Señor Jesús, te damos. Y oramos que tú, pues, traigas a más a tus pies. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.